Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud
sus manos esta mañana. Empezamos a adorar el nombre del Señor. Es el día que Jehová lo ha hecho para exaltar y bendecir su nombre y reconocer su grandeza, reconocer su majestad, que no hay otro Dios como Él. Fuera de Él no hay quien sane, no hay quien salve. Él es el dador de la vida. Y hoy venimos esta mañana a glorificarle, a adorarle, a bendecirle, porque Él es bueno. ¿Cuántos le aman? Dígaselo con los labios de su alma. Tu nombre, Señor. Y no sé dónde estuviera. Sí, Señor. Si a ti no te tuviera. Sí, Jesús. Gracias, Padre. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Y no sé dónde estuviera. Gracias, Cristo. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Él nos ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Sí, Cristo. Jesús. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si tú no hubieses estado con nosotros? Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido A Dios. al Dios que me ama. Aleluya. Y no sé dónde estuviera. Gloria a Si Dios. a ti no te Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios Aleluya. que me ama. Al Dios que nos Sí, Señor. Dijo el salmista a través de los labios del Espíritu Santo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Y hasta la fecha, amado hermano, amado amigo, el amor de Dios sigue vigente, sigue ahí mostrándole de una forma
o de otra cuánto le ama. Él nos amó primero, nosotros no le amamos primero a Él. Él nos amó primero a nosotros. Qué dicha, qué privilegio el poder entender y alcanzar a discernir el inmenso, el incomprensible amor de Dios hacia toda la humanidad, y el gesto de Dios a través de la teofanía de Jesús. El mismo Dios humanado se desprendió de su trono de gloria y vino y se dio a conocer, mostrando ese inmenso amor, dando por nosotros su vida en la cruz del Calvario, pagando un precio incalculable, incomprensible, porque realmente el amor de Dios es difícil de poderlo entender. La mente finita está limitada, pero cuando empezamos a ver desde los ojos del Espíritu Santo y empezamos a entender y a cuestionar de alguna forma hacia nuestro interior, ¿quién era yo para que Él se fijase en mí? ¿Quién era yo para que Él pusiese sus ojos en mí cuando yo era un perdido, cuando yo era un hombre que vagaba sin Dios, sin esperanza, hundido en la amargura atrás de barrotes invisibles, de odios, de resentimientos, de tantas cosas nocivas que solamente causaban incomodidad en su interior? Pero cuando vino el amor de ese Dios sublime, cambió, transformó todas las cosas. Por eso es que estamos aquí dándole gracias a Él, adorando su nombre, reconociendo su grandeza, su poder. Alábele, 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 glorifíquele, porque Él está aquí. Yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Adora al hermano con todo tu corazón ahí donde estás. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dale gracias por todas sus benevolencias, por todos sus beneficios. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, Levanta tus manos, adóralo, es el momento de adorarlo. si no te Gloria, gloria, gloria. Sí, Señor. si no hubiera conocido al Dios que me ama, Gloria a Dios, gloria a Dios. al Dios que me ama. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. El ver este sol tan hermoso que entran los rayos por las ventanas de nuestros hogares, esos rayos de luz maravillosos que iluminan nuestro cuerpo, y el poder contemplar ese cielo azul y gran parte de su firmamento, donde aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Paz de Cristo, amados hermanos. Hoy en esta mañana le damos gracias a Dios
por este privilegio que nos concede nuevamente de poder estar aquí en este altar, glorificando el nombre del Señor. Le felicito porque es un victorioso, porque es un vencedor. ¿Y sabe por medio de quién? Usted es un vencedor. Creo que todos lo sabemos, por medio de aquel que nos amó. Como dijo el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, me gustaría que ustedes entrasen en ese mismo espíritu de entusiasmo, de deseo, no solamente de glorificar a Dios a través de estos hermosos coros, sino también de escuchar la palabra de Dios hoy en este domingo, que es el primer día de la semana, y necesitamos ese aliciente, y solamente a través de este libro sagrado es donde podemos extraer cosas que nos pueden ayudar para seguir adelante en este mundo hostil, lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de sinsabores. Acuérdense que el hombre es corto de días y harto de sinsabores. Pero en medio de este mundo que se ha convertido en un caos, en un verdadero problema para muchos, se puede ser feliz. ¿Y sabe por qué? Porque aún el Espíritu Santo está aquí en el mundo. Todavía aún la iglesia sigue en vigencia aquí en este planeta donde habitamos todos aquellos que han sido formados, criados por Dios. Y hoy en este día, amados hermanos, me gustaría que pusiese mucha atención. Yo sé que usted siempre está en la mayor disposición de escuchar con el oído del Espíritu, y quiero invitarles rápidamente. El tiempo transcurre velozmente y queremos aprovechar el momento que Dios nos da. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, quiero que me acompañen del versículo 28. Estaremos leyendo algunos versículos muy interesantes que traerán una gran reflexión a nuestra vida, y me gustaría que pusiese mucha atención, ya que la letra dice de la siguiente forma. Vuelvo a mencionar, según San Lucas capítulo 9, versículo 28 al versículo 36. Dice así la letra, para la honra y la gloria del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra vez, y su vestido blanco resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien oigo. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quiero invitarles a que hagamos una oración, a que me acompañen, para que me pongan las manos del Señor, y que esa palabra que emane de mis labios sea de bendición para su vida. Quiero compartir con ustedes algo muy interesante de aquí, y no está por demás aprovechar y poner toda la atención de vida, porque es de bendición para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias esta mañana tan especial,
tan llena de luz. Gracias, Señor, porque nos concediste poder estar aquí, dar apertura a este servicio con estos hermosos himnos, Señor. Te damos gracias porque tu presencia se hace manifiesto y vemos que tu fidelidad, Señor, es tan marcada que en cada reunión, en cada culto, tu Espíritu Santo se deja sentir. Pero no solamente, Señor, venimos a cantarte o a aplaudir nuestras manos o a levantar nuestras manos. Venimos a oír tu palabra. Venimos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Permítanos, Señor, en su misericordia, oír con el oído del Espíritu, Señor. Que podamos discernir lo que aquí está en esta historia, mi Dios, en este relato tan interesante que pudieron presenciar aquellos discípulos de Jesús. Padre, usa mis labios en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos por siempre, Jesús. Estamos, amados hermanos, viviendo, como he mencionado, y a través de todos los medios, no saben menos que malas noticias, cosas muy desagradables en el radio, en el periódico, en la televisión, en el internet. Todos los medios de comunicación no cesan de decir cosas feas de lo que está atravesando el mundo entero. Pero hay quienes han preguntado, bueno, cada vez se está poniendo peor esto, y de qué forma o de qué manera nosotros podemos enfrentar las cosas que se avecinan, si ahorita al momento podemos darnos cuenta que nos sentimos tan incapaces de poder salir o superar las cosas que están sucediendo en nuestras familias, en nuestra sociedad. Yo me hallé en la necesidad de tomar este relato, aunque me habla del enfoque de una manifestación gloriosa de Jesús, donde muestra a sus discípulos acerca de su divinidad, acerca de lo que realmente era Jesús, el mismo Dios todopoderoso, transfigurándose Jesús en la gloria de Dios, de tal forma que los discípulos pudieron darse cuenta que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero no quiero hablar en sí en la transfiguración de Jesús, aunque estos tres personajes, podríamos decirlo así, fueron muy privilegiados de parte de Dios. De los 12 discípulos del Señor Jesucristo que había escogido como apóstoles, al Señor Jesús le plació solamente escoger 3 de ellos para que pudieran ellos experimentar algo tan grande que jamás ellos se darían cuenta lo que ellos iban a ver con sus propios ojos, de tal forma que ellos mismos no negarían la gloria de Dios en la tierra a través de Jesucristo. Pero mi interrogante a esto, no voy a hacer de lado en ninguna manera lo que mencioné al principio de este mensaje, que estamos viviendo en un mundo hostil, en un mundo lleno de problemas, lleno de enfermedades, lleno de muerte, lleno de dolor, lleno de desesperación, lleno de angustia, donde la gente no sabe qué comportamiento tomar ante las circunstancias. Ahorita voy para allá, porque podría usted mencionar, hermano, pues qué tiene que ver estas personalidades que usted acaba de mencionar a través de la escritura bíblica, porque menciona que solamente Jesús escogió a estos 3 personajes. La interrogante mía rápidamente fue la siguiente: ¿por qué no les habló a los 12 y pudiesen ellos presenciar esto tan grande, esto tan maravilloso, tan espectacular, que al ver aquellos 3 la gloria de Dios pudieron darse cuenta realmente quién era Jesús? Pero ¿por qué el Señor escogió a estos 3 personajes? ¿Qué en especial tenía en sí cada uno de ellos? Si los demás también eran seguidores de Jesús, ¿por qué no menciona que hubiese escogido a Andrés en lugar de Pedro, o hubiese escogido a Natanael en lugar de a Juan, o hubiese escogido a Judas Tadeo en lugar de Santiago o Jacob? ¿Por qué el Señor solamente mencionó a estos 3 y les dijo: vengan conmigo?
¿qué en especial en sí tenían ellos? En sí, ¿qué peculiaridad podía haber en estos hombres que hiciesen notar la diferencia de Jesús ante los demás discípulos? Porque le voy a decir una cosa: el único que conoce los corazones es el Señor Jesucristo. Nada de las cosas que Dios hace dentro del marco bíblico lo hace por algo espontáneo o por producto de la casualidad, no. Todo tiene un propósito. Dios lo tiene todo tan planeado, tan bien definido, que cada uno de ellos que vamos a estar mencionando muestra un gesto diferente de personalidad en cada uno de ellos. El título de este mensaje nos habla de 3 elementos fundamentales en el Hijo de Dios para poderse sostener en este mundo. Y yo quiero hablar acerca de ello porque nosotros necesitamos poseer las características para poder mantenernos nosotros ante una situación tan compleja, tan difícil de lo que está sucediendo hoy en día. Cuando menciona el Señor Jesús a través del Evangelio de San Lucas y llama a estos 3, es que cada uno de ellos emite un mensaje de una personalidad individual muy diferente el uno del otro, y que deja muy marcado realmente quién era Pedro, quién era Juan y quién era también Santiago. Así es de que Jesús vio algo en especial en cada uno de ellos. Cada uno de ellos tomó un papel diferente dentro de la Escritura en cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su gesto de manejarse ante los demás. Pero en ninguna manera resta la importancia de que uno es mayor que el otro. No, todo lo contrario. Ahorita vamos a ver estos 3 personajes viendo el gesto de cada uno de ellos, porque haciendo de lado precisamente la transfiguración de Jesús, aquellos hombres en cierta forma fueron honrados por parte del Señor Jesucristo. Yo creo que a todos nos gusta que Dios nos honre. Acuérdense el Señor que dijo: yo honro a los que me honran. Y una de las cosas que vemos en estos personajes es que ellos honraron a Jesús de una forma distinta, de una forma diferente, que dejó muy marcado en la mente de Jesús quién era en sí cada uno de ellos. Pero estas 3 personalidades, de estas 3 quiero hacer una mezcla, porque más adelante en las cartas paulinas nos vamos a dar cuenta por qué el Señor Jesús se valió de estos 3 personajes y por qué nosotros tenemos que poseer esta personalidad de estos 3 en una sola persona. Fíjese bien, el apóstol Pedro tiene una participación muy interesante. Acuérdense que el apóstol Pedro se le reconoce como el hombre intrépido, como el hombre impulsivo, como el hombre valiente, como el hombre que se avienta y que desafía los retos. Y podemos verlo inclusive al apóstol Pedro representando en cierta forma el área de la valentía, porque no cualquiera podía tomar una actitud como el apóstol Pedro, como cuando por ahí el Señor venía caminando sobre las aguas y fue el único que se atrevió y le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, permite que yo camine sobre las aguas. Y aunque vemos que Pedro se abaja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, nos damos cuenta que es un hombre que tiene un valor asombrante, tiene una forma de ser tan impulsiva que deja a uno tan impresionado, tan azorado de que este hombre no le interesaba desafiar los retos. Nomás fíjese usted, inclusive cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice que cuando fueron aquellos malhechores para tomar a Jesús y llevarlo ante los romanos, dice que salió un soldado y quiso extender la mano contra Jesús, y dice que
Pedro tomó rápidamente la espada y se balanzó, arrancándole casi la cabeza, y logró esquivarlo, que solamente le arrancó una oreja. Esto habla del apóstol Pedro, que era un hombre valiente, que él estaba dispuesto en un momento dado a dar su vida y no le interesaba en ninguna forma los riesgos que se corrieran. Esto quiere decir que es algo tan importante en la vida de un creyente, esas agallas, ese valor, esa valentía de aventarse, de no temer, aunque las circunstancias sean muy complejas, muy difíciles. Por eso menciona a Pedro, inclusive lo tomó como una de las columnas inclusive principales de la iglesia, y inclusive fue uno de los que se levantó de los 12 el día del Pentecostés, y dice que alzó su voz diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sean notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos. No voy a hablar del Espíritu Santo, estoy hablando de cómo Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que se aventaba, y esto muestra, revela que el apóstol Pedro era un hombre valiente. Pero no solamente quiero ver el gesto del apóstol Pedro, quiero que vea también el gesto de Juan, el teólogo, el que escribe el libro de Revelaciones, que inclusive escribe la primera carta, la segunda carta y la tercera carta, San Juan, y inclusive escribe el Evangelio según San Juan. Y a este apóstol se le caracteriza como el apóstol del amor. ¿Por qué el apóstol Juan menciona mucho respecto al amor? Inclusive si usted se fija, amado hermano, era aquel apóstol más joven que inclusive cuando estaban ahí a un lado de Jesús, él siempre recostaba su cabeza en el pecho de Jesús para oír los latidos del Señor. Y Juan, al leer cada una de sus cartas, todo va enfocado al amor. Quiere decir que el apóstol Juan era un hombre muy amoroso, era un hombre que amaba a Dios, amaba a Jesús, amaba a los suyos, y lo vemos en las cartas, porque inclusive él enfatiza y dice: no amemos de labios solamente, porque a él le interesa que los hijos de Dios, que los creyentes realmente este sentimiento, este patrón de conducta o este comportamiento sea realmente un fruto que impera en la vida del Hijo de Dios, que es el amor. Acuérdense que Jesús dijo en su palabra que Él nos amó primero, y el apóstol Juan oía todas esas palabras de Jesús. Y si usted se fija, inclusive el apóstol Juan hace mención constantemente del amor. Del amor. Gran parte, la mayor parte de los libros habla del amor de Dios. Habla del amor que deben de tener los unos para con los otros. Y esto era una virtud tan asombrosa. Acuérdense que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y dice que el amor echa fuera el temor. Entonces el apóstol Juan era un hombre que estaba invadido completamente de ese sentimiento maravilloso del Espíritu Santo que embargaba su vida, que era un hombre lleno de amor. Ahora se empieza usted a dar cuenta por qué el Señor seleccionó de esos 12 a estos 3 personajes, que es Pedro y que es el apóstol Juan. Pero ¿qué podemos mencionar también de Santiago, que es Jacob? Él juega un papel también maravilloso, muy importante, porque él representa en cierta forma la actitud de la prudencia, de la sabiduría, de la sensatez, del conocimiento. Si usted ve el capítulo 1 desde comienzo del libro de Santiago, se va a dar cuenta usted que este hombre, su enfoque principal es hacia el conocimiento, hacia la sabiduría de Dios. Quiere decir que un hombre que posee la sabiduría, que posee el entendimiento, que es un hombre que se maneja con sensatez, con
prudencia, con inteligencia. Es un hombre que puede salir ileso de cualquier problema porque sabe manejarse ante las circunstancias. Pero sabe una cosa, unido estos tres personajes, yo quiero que vea, hermano, porque estamos en medio de un mundo muy difícil ahorita y muchos inclusive están renunciando a las filas del Señor porque no hayan cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar las cosas tan terribles que se están viniendo y que está fuera de su alcance poderlas remediar. Entonces necesitamos un gesto con tres perfiles que inunde nuestra vida y que mencione que realmente nosotros podemos salir adelante a través de estas tres personalidades y que en una sola, inclusive el apóstol Pablo lo menciona. Quiero invitarles, por favor, si son tan amables, amados hermanos, allí en el segundo libro de Timoteo, rápidamente quiero que me acompañe, ya que vale la pena leerlo, ya que lo que menciona el apóstol Pablo es algo muy interesante, donde encierra estas tres cosas de estos tres hombres que estuvieron precisamente en el monte de la transfiguración. Y el apóstol Pablo precisamente poseía estas tres cosas y él daba el consejo de que tenía que abundar en la vida del creyente. Y comienza precisamente diciendo en el capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El contraste de la cobardía es la valentía, ¿cierto o no es cierto? Entonces quiere decir que el apóstol Pablo era un hombre valiente. Era un hombre que tenía el valor de hacer las cosas. Era un hombre también impulsivo, que al momento que se necesitaba de sacar la casta, allí él dejaba muy en claro al Dios que él estaba sirviendo, el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si no nos ha dado un espíritu de cobardía, entonces nos ha dado, obviamente por lógica, aunque no lo dice, el espíritu de valentía, pero se entiende por lo que está escrito, porque nos ha dado un espíritu de valentía. De valentía. Cuando alguien tiene ese valor, cuando tiene esa capacidad de aventarse, es un hombre que tiene un poder mental asombroso. Es un hombre que tiene esa capacidad en sí mismo, que tiene una convicción en lo que ha creído. Amado hermano, usted no ha creído en un Cristo histórico, no. Usted ha creído en un Cristo de poder. Usted ha creído en un Cristo poderoso. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que nuestras fuerzas están basadas en el poder de Jesucristo, y Él nos da el valor, la valentía para enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Entonces dijo el apóstol Pablo: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, aunque no esté escrito. Y luego menciona en el mismo versículo un espíritu, sino de poder, y luego dice: y de amor. Acuérdense que mencioné el gesto del apóstol Juan. Y el gesto del apóstol Juan es muy mencionado en sus cartas respecto al amor. Y el amor, acuérdense que echa fuera el temor. Y para nosotros poseer precisamente ese amor que debe inundar en nuestra vida, nosotros tenemos que tener diariamente un encuentro, una relación, una comunión plena con el Señor, para poder ser impregnados de su Espíritu Santo y deje en nosotros ese inmenso amor que debe de habitar en nuestra vida. Pablo lo veía inclusive el amor como un arma muy poderosa que podía superar cualquier cosa. Fíjese lo que dice en el primer libro de los Corintios, rápidamente, en el versículo, en el capítulo 13, nos habla inclusive mucho acerca de ello y abunda respecto a este hermoso sentimiento que es uno de los frutos principales del Espíritu Santo. Y dice así en el capítulo 13, primer libro de los Corintios, versículo
13 en adelante, versículo 1 del capítulo 13, del verso 1 en adelante, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí es donde yo quiero que vea, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Se fija por qué es importante que nosotros tengamos el amor? Es una arma poderosa. Esa es la que representa el apóstol Juan. El apóstol Pablo menciona aquí que se convierte en un arma poderosa. Se imagina ser valiente. Y no solamente valiente, sino un hombre lleno de amor, una mujer llena de amor. ¿Usted cree que el enemigo no la va a pensar para acercarse a usted? Tiene que pensarla muy bien. Y no solo eso, porque Santiago, acuérdense que vimos un gesto de él muy asombrante, y Santiago representa la prudencia, Santiago representa la sabiduría, representa la sensatez. El libro de Santiago dice que si alguno carece de sabiduría, demándela a Dios, pero pida a Dios no dudando, dice, porque el que pide dudando es como la ola del mar que es movida de un lado a otro. Entonces Santiago era un hombre que le gustaba conocer, saberse mover, se hacía muchas interrogantes. No era un hombre que se aventaba así nomás porque sí, espontáneamente. Estudiaba el asunto, veía a ver si realmente estaba Dios respaldando lo que él iba a hacer, si estaba dentro del conocimiento o dentro del patrón o del canón de Dios, en los escritos de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer de lado algo tan importante que tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios, tener conocimiento de ella. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento nosotros podemos lograr muchas cosas. Acuérdense que el pueblo de Israel dice que pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es necesario que usted tenga el conocimiento. Por eso cuando usted tiene conocimiento, cuando el apóstol menciona que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, dice, y de dominio propio. Cuando usted tiene la capacidad de dominio propio es porque usted sabe lo que está haciendo. Es un hombre sensato, es un hombre inteligente, es un hombre que conoce. Entonces usted tiene que manejarse, hermano, de esa forma, con esa regla. Pero estas tres cosas en su vida, imagínese usted, es un hermano poderoso en Cristo. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, porque estas cosas abundan en usted. Y yo quiero invitarle, hermano, a que usted posea estos tres elementos en su vida. Yo sé que usted está pasando por pruebas, por luchas, por tribulaciones, quizás alguna enfermedad, el deceso de algún familiar, la economía, la decepción de alguien. Hay tantas cosas que el mundo usa para querer destruir al Hijo de Dios y hacer lo que desista y que renuncie a este camino. Pero ¿sabe una cosa? Usted tiene la valentía que tuvo Pedro. Usted tiene el amor que abundó en el apóstol Juan. Y ahora va a tener el conocimiento de Santiago para que usted se convierta en un hombre que sea respetado por todos y que se dé cuenta del mismísimo enemigo de que no tiene parte ni suerte en su vida, porque usted no es cualquier creyente. Hoy en este día, amado hermano, yo le invito a que se arme de esta mentalidad, a que usted tome en serio lo que hay en usted, a que usted se arme de valor y con el inmenso amor que Dios ha derramado en usted y el conocimiento de su palabra pueda salir adelante juntamente con los suyos. Quiero orar por usted. Cierre sus ojos. A lo mejor está usted a punto de renunciar al cristianismo, de aventar la toalla.
Pero hoy Dios le está hablando a través de su palabra. Estas tres cosas son importantes, son fundamentales en la vida del Hijo de Dios. Señor Jesús, hemos estado a través de este medio, Señor, dando a conocer a mis hermanos tu propósito siempre. Y no nos hemos cansado, Señor, de anunciaros lo que ellos mismos ya saben. Pero nuevamente, Señor, lo ponemos al alcance de sus oídos. Yo no sé qué es lo que está pasando el hermano, hasta dónde están sus problemas, hasta dónde está su nivel de fe, de confianza. Pero hay alguien que está aquí hoy en este día y quiere tomar el control en tu mente y en tu corazón para que mires de una forma distinta. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda al joven, ayuda a ese hermano, a ese pastor, a ese líder, Señor. En tu nombre precioso te lo ruego. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Cuando lloras por las veces que intentaste, Gracias, Cristo. y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, Sí, Señor. solo tienes pena y tristeza. El futuro es cierto, esperas, puedes tener paz en la No importa. tormenta. Hay cosas tan grandes que Dios puso en tu interior. Puedes tener paz en la tormenta. Sí, Señor, ayúdanos. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Gracias, Cristo. Aun con tu mundo hecho
Tú guiarás nuestros pasos, Señor. Paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. Señor, El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en Paz. paz en medio de la Gloria a Dios. tormenta. Gloria a Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de ella tres cosas importantes, Señor, para nuestra vida: el valor, el amor y el conocimiento que debe de inundar nuestra vida, debe de abundar en nuestro ser. Vamos, hermanos, adelante en el nombre de Jesucristo. Sí se puede, todo lo puedo en Cristo. Acuérdese bien, que me fortalece. Eso es lo que da el Espíritu Santo: valentía, amor y el conocimiento que necesita usted para moverse de una manera inteligente en este mundo. Deseamos lo mejor de lo mejor, amados hermanos, para ustedes. Vamos a culminar con este servicio, no antes pidiéndole en el nombre de Jesucristo que sigan orando por la iglesia, por mis hermanos, por los servicios que aún todavía no hemos podido desarrollar aquí en el culto. Vamos a pedirle a Dios que Dios obre en su misericordia para que podamos estar aquí reunidos. Así es de que nos vemos el viernes, si así Dios nos permite, para seguir glorificando el nombre del Señor. Estaremos orando por ustedes. No se les olvide, Cristo les ama y nosotros también. Hasta la próxima. Dios los guarde. El Señor sea con ustedes.